Ok, grabando de nuevo. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Entonces estamos revisando cuál era el entregable que estaba pendiente entregarse, presentarse hasta el día de hoy, que es una reseña del trabajo que hemos realizado durante este primer parcial, ¿no? Durante esas primeras 4 semanas de trabajo. Entonces, la construcción del personaje, estas ilustraciones que hemos realizado para poder identificar quién va a ser y de qué manera vamos a construir a quién va a representar a la comunidad a través de la acción determinada, la definición de la acción con los videos a otras personas o videos hacia nosotros mismos que nos permitan entender cómo se realiza. Acuérdense que trabajamos las primeras guías de movimiento, que es la escena en la que ocurre sin ninguna cámara, la acción, y a la que añadimos una cámara, ¿no es cierto?, que se va moviendo para identificar desde dónde vamos a retratar a nuestro personaje en la acción que realiza, y al mismo tiempo la corrección de guías, ¿no?, a través de este arco para entender si el movimiento de la cabeza, de la lanza, de las manos tienen el dinamismo que esperamos y la fluidez que necesitamos. La actividad número 4 corresponde ya a la animación a través de la perspectiva de la cámara. Y en este caso hemos realizado las ilustraciones, hemos incluido estos conceptos de anticipación y exageración. Y también hemos revisado nuevamente el arco del movimiento de nuestro personaje. Y finalmente el punto 5 habla de las variaciones estéticas sobre un mismo frame. Entonces, sobre un frame seleccionado, ¿cuáles son estas diferentes maneras que podemos representar al personaje? Que tenga relación, por un lado, con la estética que ha sido planteada en la web, que tenga relación, que guarde relación además con la estética que forman parte de los vectores, pero que al mismo tiempo les permita explorar varias materialidades, ¿no? Que les permita explorar cuál es el valor de la animación cuadro a cuadro, que es alejarse de los formatos vectoriales y explorar distintos tipos de herramientas para construir a nuestro personaje, ¿no? Dentro de las variedades que revisábamos, hemos visto cosas hechas con carboncillo, cosas hechas a tinta, cosas hechas con plastilina, con, yo qué sé, con distintos tipos de elementos, y asimismo quiero pedirles como que no se limiten, ¿no? Que no hagan como solamente, porque además de quienes me han presentado, que no son todos, mm, igual las variaciones de la estética siguen siendo muy básicas, ¿no? No estamos realmente generando una gran diversidad dentro de la exploración. ¿Cierto? ¿Qué pasa si pinto con lápiz y ahora qué pasa si pinto con esfero? ¿Qué pasa si hago con puntos y ahora qué pasa si hago con líneas, ¿no? Pero no nos limitemos, o sea, al menos no nos limitemos en la primera exploración, ¿no? Las primeras exploraciones deben estar hechas para que ustedes busquen formatos totalmente distintos que guarden coherencia, evidentemente, con lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, inicialmente esto se tenía que presentar hasta hace 21 minutos. Varias personas me han pedido que extendamos un poco el tiempo de entrega. Yo, claro, la verdad es que ahora tenemos clase hasta las 7 de la noche y yo a las 7 no me voy a poner a calificar porque ya termino como mis actividades. Y mañana tengo mi espacio destinado para la revisión de estos trabajos, es mañana a partir de las 9 de la mañana. Entonces, carguen, revisen, editen lo que tengan que hacer hasta mañana a las 9 de la mañana. Es como el tiempo límite eh, para poder calificar sus trabajos. Bien. Súper. Súper.
En la exploración estética, igual acuérdense que todavía son como primeras propuestas, pero que ya tenemos que ir definiendo para que ustedes puedan trabajar sobre las versiones, ya sobre las imágenes en versión final. La próxima semana no tenemos clase. Y eso es un grave problema porque nosotros solamente tenemos clase una vez a la semana. Entonces, la próxima semana no tenemos clase. Igual ustedes tienen un entregable que son los avances de esta animación en donde identifiquemos, ¿cierto? Nos quedan 4 semanas, incluyendo esta, ¿no es cierto? Semana 5, semana 6, semana 7, semana 8, para tener esta animación en la versión final. Entonces, pensando que la última semana vamos a hacer solamente trabajo de postproducción, los 36 dibujos deberían estar distribuidos en esas 3 semanas. Entonces, vamos a tener que desarrollar 12 ilustraciones finales por semana, ¿cierto? Próxima semana 12, la siguiente 12 más, la siguiente 12 más, que son los entregables de avances que corresponden a... Ya no vamos a hacer más dibujo natural, ¿no? El dibujo natural, llegamos hasta ahí. Ahora, estos puntos los conseguimos a través de... Voy a compartir esta pantalla, claro. Eso debe estar acá. ¿Cierto? Esta semana tenemos avances en la semana 5 de la animación cuadro a cuadro, en la semana 6 también avances, en la semana 7 también avances de la animación cuadro a cuadro y la semana 8 los avances son finalmente la entrega, ¿no? Y las actividades sobre animación digital solamente las hacemos la semana 5, 7 y 8, en donde sí tenemos clase porque la próxima semana no tenemos clase. Súper. Sí, profe. Ya, de una. Pato, la variación de estilos ya tiene que ser, porque la variación de estilos que realizaste es súper interesante, pero es sobre el personaje, ¿cierto? Sobre la proporción y la construcción del personaje. Si es que es más realista, si es que es más caricaturizado, si es que es más fornido, si es que es más delgado, si es que es más pequeño. En este caso, la variación tiene que ver con cuál va a ser ya la materialidad que utilice para representarlos finalmente. Voy a pintar con aguacate, voy a utilizar marcadores Posca, voy a hacerlo con carboncillo, voy a hacer serigrafía, voy a utilizar stencil, ¿qué pueden y qué quieren hacer? O sea, creo que ahí lo mejor es como no limitarse, ¿no? Lo mejor es no limitarse y esa exploración que también te permita alcanzar al mismo tiempo el nivel de relación con la identidad gráfica, ¿no? Yeah. Yo tengo una duda con respecto a esto de la estética del personaje. No me queda tan claro todavía. O sea, lo que entiendo por el momento es que te propongo solo una idea, ¿no? Y yo defino el estilo, o sea, de la cromática que haga, como acabas de decir. Pero digamos digamos, yo utilizo plastilina en este caso. Y el resto de los 36 cuadros tendrían que ser a plastilina mismo. Claro, claro. O sea, el personaje, como yo ya te presenté, ya está definido, ¿no es cierto? O le puedo cambiar, digamos, hacerle más realista, o más caricaturesco, más cartoon, o ¿eso también influye o solo es el estilo que se vaya a pintar el personaje? Idealmente, claro, el personaje ya no debería variar demasiado, sino en función de cómo logro representarlo con la materialidad que seleccione, ¿cierto? Porque por ahora hemos trabajado muchísimo con lápiz, con... O sea, sería como buscar texturas para el personaje, para que resalte quizás algunas cosas.
Sí, Ya, no solo gracias. textura, sino en general, claro, va a depender muchísimo de qué material quieren utilizar, ¿no es cierto? Vamos a pintar con, quieres hacer como cosas con marcador de este tamaño, no vas a poder llegar a los detalles a los que llegaste con lápiz, ¿no es cierto? Pero empiezas a adquirir como otro tipo de valores estéticos. Ujú. Pero sí, finalmente hacemos esta exploración y sí, yo no tengo como, yo les puedo como dar feedback. Eh, esperaría también que puedan conversarlo idealmente, si es que tienen clase la siguiente semana con la Andre, que también lo conversen con ella, porque nosotros no nos vemos la próxima semana, entonces va a ser más difícil. Se nos va a hacer más difícil esperar de aquí en 15 días para recién revisar y decidir. Va a ser como súper complicado. Pero sí, finalmente, si es que haces uno con plastilina y decimos, ese es el camino, tienes que hacer 36 cuadros con plastilina o 37. Ya, gracias. Entonces piensen también en eso, ¿no? Piensen también como en cuánto tiempo les va a tocar invertir en cada uno de sus cuadros. Y acuérdense los referentes que vimos, ¿no? Los referentes de los que existen también como muchísimas variaciones de este tipo de pincel, el tipo de broche, el tipo de color que utilizas. ¿De acuerdo? Súper. ¿Cómo les fue con el after? Como la instalación. Ajá. O sea, yo la instalé. Ya, 1, 2. Pato, Juan. Sí, yo lo tenía. También. Ya. Caro, ¿tú lograste instalarle antes de que la compu colapse? Sí, pero no tengo compu. Sí, yo sé que ahora no tienes. Ojalá que ya te la devuelvan breve para Sí, poder. me Para dijo poder que, bueno, bueno, hoy ya me da más tarde. de uno. De uno. Entonces, nada, vamos al after. Vamos al after. Aquí igual les dejé un videito. Este es como un cambio igual de paradigma total, ¿no? En función como de los referentes iniciales que teníamos vinculados a la animación cuadro, cuadro, con lo que llegamos a hacer para la animación vectorial a través del After son conceptos totalmente distintos. Ustedes ya usaron Animate, ¿cierto? Con el Gabo. Sí, profe. Un poco. Buenísimo, porque tenemos bases, ¿no? De dónde partir. Entonces, entre esta noción de la animación en Animate, también como teniendo los referentes de la animación a través del timeline. ¡Ay! Cierto, había una cosa que yo quería enseñarles que nunca... A ver, antes de llegar allá, hay como un par de cositas que quería que veamos. Ujú. Primero Photoshop. Y esa no sé si es que lo tengo aquí. Una, que no sé igual como cuáles son los procesos exactamente que están utilizando para poder digitalizar, no ya no solamente como este formato, ya no solo en este formato de previsualización, sino lo que quiero y puedo llegar a hacer con producción manual que después sea ya procesada a niveles pro, ¿cierto? Está eso. No, 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 no. Deme un segundo, que esto casi me olvido, pero por suerte me acordé.
No. Ujú. ¿Esto qué es? Ajá, por aquí sí puede estar. Ajá, acá. A ver. Vamos a hablar con un poquito de procedimientos, ¿no? A mí, yo les conté, ¿no es cierto? A mí me gusta muchísimo combinar los dos tipos de formatos, trabajo manual y al mismo tiempo trabajo digital, ¿no? Entonces tenemos, estos fueron unos personajes que desarrollamos para una campaña. ¿Dónde estarán las versiones finales? Eso creo que está en la presentación, ajá, de la semana 4. Entonces acá hicimos como esta revisión sobre diferentes estéticas, que es importante que nuevamente, que revisen, ¿no es cierto?, y reflexionen a través de estas distintas variaciones que queremos y que podemos llegar a hacer. Por acá, ¿no? Diferentes cosas, distintas texturas, varios materiales. Ujú. Claro, por ejemplo, la construcción de estos personajes, ¿no? La construcción de estos personajes y el proceso, no sé cuáles sean los procesos, ni si es que hayan profundizado en este tipo de, de casos, pero para mí esta es como una herramienta súper clave de trabajo en Photoshop, ¿cierto? Combinar trabajo manual con edición digital. Entonces, para hacer este tipo de producciones, no necesariamente, fíjense, como todo tiene que estar totalmente junto desde el inicio, ¿no? Y además hay que entender cuáles son procesos de limpieza que sean óptimos. Entonces, miren que por un lado o sea, a mí me gusta como trabajar texturas, en este caso son crayones o son carboncillos, y por otro lado ilustraciones, que después te permiten llegar, claro, crear también como familias de personajes que mantienen estéticas similares, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo trabajamos? Así, voy a copiar esto porque necesito tenerlo acá más a la mano. Ah, y después también podemos ver otra. Podemos ver otra. Ujú, ya vamos a ver otra después. Entonces, ajá, ¿no es cierto? Miren, como los personajes ilustrados, inclusive algunos inclusive terminan siendo como súper difíciles de corregir que no es lo ideal, ¿cierto? Pero algunos tienen como muchas manchas que ya, si es que no logras como tener un trabajo pulcro desde el inicio, después ya te toca hacer como más del trabajo a mano. Y por otro lado, recursos, ¿no? Recursos que me sirven para poder ambientar, para poder texturizar, para poder con los textos inclusive, que son también hechos a mano y no con una tipografía que simule lo que tiene que pasar. Ah, y las texturas, evidentemente, ¿no? También las texturas. Entonces eso me ayuda a llegar a resultados como este. Entonces todo se trabaja igual a través estas son como herramientas no destructivas en el Photoshop,
que si se fijan es un trabajo de máscaras, ¿no? Es un trabajo de máscaras, de aumento de niveles, de tinturas, que después se puedan fusionar con los distintos fondos que también tienen aplicaciones particulares. Entonces, a ver, veamos. ¿Cachan todas estas cosas? Atributos, capas de ajuste. Chicos. Sí. Sí, ya de una. Belleza. Porque este es el original, ¿no es cierto? Voy a deshabilitar Layer Mask. Este es el original. Y lo que hacemos es básicamente crear una capa que primero nos permita limpiar todos los elementos que no forman parte del dibujo que realicé, ¿no? Después una capa de ajuste de color y probablemente una capa de niveles. En el resto de elementos, igual, ¿no? Son como selecciones a través de máscaras y ahí como desactivando y activando. Pero miren, es como una máscara sobre una textura. Vamos a deshabilitar acá. ¿Cuál es esa textura? Acá, ¿no es cierto? A esta textura, que es esta mancha del carboncillo, le genero una máscara y después le pinto. Ah, es que este es blanco. No se ve porque sobre fondo amarillo, ¿no? Entonces miren cómo tengo estos fondos que están pintados sobre las masas para después poder seleccionarlos y crear estas máscaras específicas. Entonces sí hay un trabajo que es manual, pero también hay una postproducción que me permite después tener una aproximación que tal vez sea como menos compleja, ¿no? Que solamente si es que hubiera hecho todo a mano. Eso, por un lado, como uno de los posibles procesos como uno de los posibles procesos que pueden tener para edición. Por otro lado, este capaz que no es el mejor para este momento, pero ya que estamos en estas, por acá, ¿no es cierto? La colonia, personaje. Esta es la hormiga, ¿no es cierto? Igual como a tinta, se llama Anto. Y a Anto, primero el trabajo en Photoshop es únicamente trabajo de limpieza. Y bueno, ustedes ya cachan, ¿no es cierto? Pero con la selección a través de los canales puedes identificar cuáles son blancos y negros para crear la máscara que te permita deshabilitar todo el resto de elementos. Y después esto en Illustrator, ¿no? Es fácilmente vectorizable. Y después es algo que puedes pintar también. O veamos qué pasa primero. O esta, ¿no es cierto? Que es como la mascota del cumbión. ¿Cachan la fiesta del cumbión? Como diferentes propuestas de personaje. Claro, mismo esquema, ¿no?
todas las variaciones del personaje, selecciona uno y el mismo proceso que es el que vamos a ver ahora. Creo que este no es el formato final porque después termina como con ropita. Pero en este caso, ¿cierto? Me llevo ya mi PSD. Que este no está, creo que lo dañé, no está con los valores finales. Image trace blanco y negro. Este no está con los... Está muy delgada la línea para lo que necesitaba, pero tengo ya como una capacidad de intervenir. Pero sí, finalmente esta no era la que quería. No era la adecuada. Pero bueno, ¿no? ¿Cómo me explico? Me explico. A partir de este mismo dibujo a lápiz, ¿no es cierto? Tener como la capacidad de digitalizarlo si es que es necesario, ¿no? Si es que es necesario. Y luego pintar también dependiendo de cuál sea como el resultado. Sin embargo, tal vez que esto es demasiado plástico. Entonces digo, creo que esta no es la mejor explicación. La otra, la de Photoshop, se ajusta un poco más para un trabajo cuadro a cuadro porque esto se ve muy plástico, ¿no? Y no es lo que estamos buscando en nuestras animaciones frame by frame. Pero bueno, ahí para que lo tengan también como referente de lo que podemos hacer. Entonces voy a sacar esto y continuamos acá. Continuamos, unidad 2. Hay algunos elementos que les he incluido. Esto no es aquí. Sí. Estamos en semana 5, ¿no? ¿Por qué dice video? Ah, ya. Ya sé por qué. Ya sé por qué. Pero bueno, tenemos atajos. Tenemos estos atajos. Yo creo que aquí habían 2 enlaces. No sé por qué solo puedo ver uno. Porque hay unos atajos para PC y hay otros atajos para Mac. ¿Tienen Mac o PC? Windows. PC. 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 Todos PC, ¿qué dijiste, Pato? No te escuché bien. PC. PC, ya de una. Entonces con este es Sufi. Entonces vamos aprendiéndonos los atajos también poco a poco, ¿no? Hay que irse aprendiendo los atajos. Por ahora vamos a ponerle cuidado sobre todo a estas 4 iniciales. Posición, escala, rotación y transparencia, que son las claves fundamentales de la lógica de la animación. Y por otro lado, esta es como la última que nos importa para la clase de hoy. El Easy Ease, que ya vamos a entender a qué hace referencia el Easy Ease como un proceso para suavizar las curvas, ¿no? Entonces, After Effects, ¿le han uniado ya al After? No mucho. No, no mucho. Poco nomás. No pasa nada. Yo les incluí unos recursos que son materiales que vamos a utilizar en la clase de hoy, ¿no? Un audio.
unos elementos vectoriales hechos en Illustrator y unos elementos rasterizados hechos en Photoshop. Cuando llegas al After, en After por lo general tú no creas ningún recurso, casi nunca, ¿no? Como muy pocas veces. After es un proceso, claro, como la palabra mismo lo dice, efectos que se realizan posteriormente, ¿no es cierto? Es del after de toda la creación y la composición gráfica. Entonces, las cosas que ustedes hacen para animar en After, las diseñan en Illustrator, en Photoshop, a mano, como quieran, y a partir de eso generan nuevas propuestas. Entonces, lo que van a trabajar ustedes, lo que vamos a hacer, además de la exploración, es la creación es la edición de los pictogramas que les han sido entregados. ¿Cuántos pictogramas tenemos? 36. 36 pictogramas. Ah, No. no, Ah, pictogramas. Fotogramas. Son, los fotogramas. creo que 9 nacionalidades. Y son 2 por cada nacionalidad. Sí, o sea, hombre y Hombre y mujer. mujer. Ajá. Entonces cada integrante tiene 2. Ah, Entonces empezamos creando una nueva composición. Definimos el tamaño y bueno, por ahora estamos haciendo pruebas, pero esto va necesariamente a tener una correlación con la estructura que están planteando dentro de su web. ¿Cada uno va a manejar una estructura diferente o todos tenemos la misma estructura? todos tenemos, o sea, se parece solamente en el inicio porque todos tenemos que iniciar como presentando la nacionalidad con el pictograma. De ahí el resto tiene que ser diferente. Uh-huh. ¿Cuál es el espacio para presentar con el pictograma? No sé todavía. Es un Depende. formato panorámico, es cuadrado. Depende también del dispositivo en el que entren, ¿no es cierto? Solamente es web. Se supone que solo estamos haciendo diseño web. Porque solo hemos hecho wireframes de web. Uh-huh. Pero la web también puedes acceder desde el teléfono. Uh-huh. Lo que dijo Andrea es para la computadora, para los PCs. Digo. Ajá. De una. ¿De qué también? Entonces, a partir de eso, primero identificamos, ¿no es cierto?, cuál es el espacio en el que queremos trabajar. Hay muchos elementos predefinidos. Pero por ahora, estos formatos, lo mejor es no hacerles tanto caso porque tienen más relación con edición de video, si se fijan, ¿no es cierto? NTSC, PAL, High Definition, DVC, son formatos de video. Y para la animación, les recomiendo que podamos trabajar con, sí, capaz como un cuadrado puede ser algo más versátil, ¿no? Otra cosa que hay que tener como mucho cuidado es que en video, por lo general se trabaja con píxel anamórfico. Nosotros trabajamos con píxeles cuadrados. El píxel anamórfico no es cuadrado, sino que más bien es un poco más aplastado, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de que las pantallas tienen esta orientación panorámica. Nosotros trabajamos con píxel cuadrado, que tiene la proporción 1:1. Y en este caso vamos a trabajar nuevamente 24 frames por segundo. Resolución. Esto es cómo queremos previsualizar la información antes de exportarla. Y depende muchísimo también del nivel de procesamiento de nuestras computadoras, ¿no? Mejor si trabajamos en cuartos. Y por ahora vamos a hacer una animación que no dure más de... ¿Cuánto es la animación que vamos a hacer nosotros? Es de 3 segundos, la de cuadro a cuadro, ¿no? Y vamos a entender también cuáles son las diferencias entre un trabajo que nos toma 2 meses para hacer esta animación de
4 segundos en la que tenemos que ilustrar cada uno de los frames, a un proceso vectorial en el que probablemente nos demoremos, bueno, en este caso tenemos como predefinidas muchas cosas, ¿no? Pero que podemos resolver muchos movimientos en horas, en cuestión de horas. Y podemos seleccionar cuál es el color de fondo que queremos que venga predefinido, ¿no? Hay otros elementos avanzados que no les vamos a poner mucha atención porque para efectos para la animación 2D casi no se utiliza, y lo mismo para el render 3D. Entonces ponemos un nombre, esto es semana 5, y finalmente es nuestra primera clase, ¿no? Entonces vamos a importar elementos, podemos importar diferentes archivos, tal vez lo más fácil es empezar a jalarlos, ¿no? Entonces podemos jalar la canción y forma parte de nuestro sistema de librería. A ver, algo más. Workspace, el espacio de trabajo. Como en la mayoría de las herramientas de Adobe, ahora el espacio de trabajo puede modificarse dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Si es que queremos hacer una animación de texto, es totalmente distinto a cuando vamos a trabajar en elementos de color. Si es que vamos a generar el rigging de un personaje, es totalmente diferente a la posición estándar, ¿no? Entonces nosotros empezamos con esta posición estándar en donde tenemos, por un lado, los archivos que vayamos cargando. Entonces fíjense que aquí va a haber un listado en donde esta es nuestra composición. Este icono que tiene aquí, avanzan a ver, un triángulo, un círculo y un cuadrado. Esto implica que estamos trabajando en una composición. Tenemos nuestro archivo de audio que acabamos de incluir y el resto de elementos que podamos precargar. En la parte superior tenemos una pequeña barra de herramientas que nos va a permitir saltar del cursor a la mano, de la mano a la lupa, elementos de rotación, cámaras, etc. Abajo, como parte del proceso estándar, una línea de tiempo. Y en lado derecho tenemos propiedades y efectos, ¿no? Inclusive la previsualización de lo que estemos componiendo. Voy a hacer esto un poquito más acá. No me deja. Entonces, por un lado, precargué el audio. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo cargo mi imagen, mi imagen vectorial. Entonces me pregunta algunas cosas, ¿cierto? Quiero traer toda la composición o quiero traer solamente el área de trabajo específica. Quiero que los diferentes layers que forman parte de mi capa de Photoshop se unan todos o quiero escoger uno de ellos. ¿De qué tamaño? ¿No es cierto? El tamaño que se muestren del tamaño del documento o que se muestren del tamaño del layer. Entonces vamos a ir haciendo como las diferentes pruebas. Voy a importar toda la composición y que tengan el tamaño del documento. Entonces fíjense que se acaba de cargar este proyecto número 1 y que si le doy doble clic voy a ver cada uno de los elementos, ¿no?, que aparecen acá abajo. Entonces si me voy a la barbilla, fíjense, como el elemento estaba en la parte inferior. Pero el tamaño del barbilla en este caso es el tamaño de todo mi archivo, ¿cierto? Lo mismo boca. Aparece la boca, pero me aparece en el tamaño de todo el archivo. Los marcos, 1, 2, 3 y 4.
la nariz, que es un elemento que aparece solamente en el centro donde habrá nariz, pero el layer tiene el área de todo el documento, ¿no? Entonces, borremos para ver la diferencia cuando precargamos la misma composición, pero que el montaje tenga la dimensión de cada uno de los layers. Entonces, si yo me voy a la escena general, vuelvo a ver lo mismo. Pero si empiezo a revisar cada uno de los elementos por separado, fíjense, ¿no es cierto? Es un espacio de trabajo mucho más óptimo. Entonces, dependiendo de qué es lo que querramos hacer, pueden variar nuestras distintas opciones. Por lo general, mi recomendación, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de rotación y la manipulación de las piezas, lo más recomendable, miren la facilidad con la que puedo mover de lugar a mis elementos, ¿no? Y con Control Z o Command Z rearmar la composición. Y revisemos cuáles eran estos otros formatos, ¿cierto? Cargamos ya la composición completa. Si es que yo le pongo footage, ¿cierto? Que es como el montaje, puedo decir que se mezcle todo. Y ahora se cargó todo el elemento, pero ya no se cargan las carpetas. O puedo traer solo uno de los elementos de manera independiente. Solo escojo un layer. Vamos a decir solamente que venga la barbilla y que tenga el tamaño o del layer o del documento, ¿no? Si ponemos del documento, es de nuevo la barbilla en un tamaño mucho más grande. Borro. Y si traigo la barbilla, pero del tamaño del layer, nuevamente es la barbilla, pero en un área de trabajo que guarda más relación, ¿no? Con las acciones que puede realizar. Entonces vamos a cargar. Yo prefiero, la verdad, trabajar casi siempre desde composición y que las dimensiones de cada uno de los elementos sea de la capa. Entonces tengo ahora la composición y vamos a ver que siempre estas extensiones de composición, fíjense, ¿no es cierto? Empieza a tener distintos elementos que aparecen como layers. Entonces tengo mis layers y tengo además una línea del tiempo. Y esta línea del tiempo, en esta línea del tiempo se representan los 5 segundos que yo decidí incluir, ¿cierto? Si es que aplasto la barra, se presiona play. Como en este caso no he hecho nada, no pasa nada. No pasa nada. Y lo que voy a hacer es también cargar estos elementos de Photoshop y me va a hacer la misma pregunta. Footage, composición o composición que mantenga tamaño de los layers, ¿cierto? Si es que es la composición, puedo, y esto es interesante en relación al vínculo que tiene con Photoshop, puedo pedir que ya se mezclen de una vez los estilos de los layers. ¿Será? Abro Photoshop. Vamos a abrir Photoshop. Vamos a abrir Photoshop para también identificar a qué nos referimos en este caso con estilos, ¿no? Entonces, fíjense que los layers, en este caso, que aparecen en Photoshop, tienen algunas propiedades, ¿no? No son solamente los layers en sí, sino que tienen algunos efectos que han sido aplicados encima de ellos. Entonces, yo tengo la capacidad de editarlos también desde After Effects
o de mantenerlos ya fusionados a los efectos sobre los layers, ¿no? De igual manera puedo seleccionar mejilla, tengo texto, background. Es bastante parecido. Entonces vamos a fusionar los estilos. Y tengo acá, ¿cierto? En Project 2 tengo mis elementos. Ese es el background. Ay, no les puse del tamaño. No les puse del tamaño del layer. Ajá, acá. Retain layer sizes. Entonces ahora sí, cada uno de mis elementos tiene el tamaño indicado, ¿no? Entonces, podemos empezar a traer cada uno de estos elementos a mi composición en la que yo quiero trabajar, ¿cierto? Y fíjense que puedo ir a Settings nuevamente, modificar si es que me parece adecuado el área de trabajo, cambiar el tiempo si es que fuera el caso. Entonces, vamos a ir con los elementos de manera independiente, ¿ya? Entonces voy a mi composición y voy a arrastrar ojo número 1, ojo número 2. Entonces puedo manipularlos igual en relación al tiempo. Pero fíjense que por ahora, ¿cierto? Si es que presiono la barra y me desplazo, no pasa nada, ¿no? Entonces lo que hacemos inicialmente es identificar dónde podemos ubicarlos desde el inicio antes de comenzar a editar. Entonces vamos a incluir todos los elementos. Estos marcos los voy a poner. Boca. Nariz y barbilla. Creo que todo quedó. Voy a trabajar mejor en el mismo tamaño que tienen mis archivos para que sea mucho más fácil. Y el tamaño de mis archivos es 1920 por 1080. Entonces nuevamente, ¿no es cierto? Voy a semana 5, Composition Settings, 1920, 1080 y se modifica el tamaño de mis recursos, ¿no? Entonces ahora sí, dentro de los distintos layers que he ubicado, y antes igual como de volverlo un poco más complejo, identifiquemos cómo podemos trabajar con estos 4 conceptos que son los claves dentro de la animación vectorial. En mi capa, o sea, en mi menú de layers, yo tengo para cada una de las capas la capacidad de desplegar información adicional. Entonces ahorita estoy seleccionando el ojo que tiene formato de cuadrado, ¿no? Y dentro de las posiciones de transformación, puedo seleccionar cuál es el anchor point, ¿cierto? Que es el eje que va a tomar como referencia
todo el layer para poder moverse. Puedo modificar la posición, la escala, la rotación y la opacidad, que es la transparencia. Entonces voy a replegar todo de nuevo y ahora lo que voy a hacer es presionar solamente la P. Entonces la P me indica posición. Entonces si yo me voy a cualquier lugar, digamos, en este caso, primer segundo, marco un keyframe, ¿vieron con este relojcito? Con este reloj habilito la opción que va a tener mi layer de moverse. Y en cada lugar en el que yo quiera desplazarlo, tengo que presionar nuevamente este cuadro. Entonces ahora puedo desplazarlo manualmente. Si es que tengo presionado Shift, se generan estos imanes pegados a las guías. Vamos a hacer que aparezca desde acá. Y esta interpolación se anima automáticamente, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo con el ojo derecho desde el otro lado. Para repasar. Ojo derecho. Puedo desplegar todos los recursos de transformación y buscar el elemento de posición. Acordémonos que lo movimos hasta el segundo 1. Tengo que activar la variación del tiempo en posición. Automáticamente se genera un keyframe y me voy al lugar desde donde quiero moverlo. Y ahí genero este otro keyframe. Los keyframes son estas posiciones claves, ¿no es cierto? Es el key que nosotros dibujamos en un inicio. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el final? En este caso, todo lo que pasa por la mitad lo va a resolver el programa de manera automática. Pero vean que de nuevo lo que pasa en estos casos es que si es que yo despliego toda esta información, se puede volver demasiado complejo, ¿no? Entonces yo puedo presionar solamente la P, pero seleccionando varios frames y se va a, ¿cuál sería la palabra? A desplegar, ¿no? Solamente la característica de posición que tiene cada uno de ellos. Vamos a posición, activamos el reloj y se activa para todos. Y ahora sí, me vuelvo al inicio y los voy a mover de manera independiente. La barbilla entra por acá, la nariz entra por acá. ¿Y la boca? ¿Por dónde? Capaz que no la hacemos de posición, ¿no? Capaz que la boca no tiene mucho sentido que tenga posición. Entonces yo desactivo, ¿vieron? Vuelvo a presionar el reloj. Y ahí hay que tener como primero cuidado. Voy a hacerlo de nuevo para que cachen. Fíjense que la boca tiene un keyframe que fue el que se generó cuando yo creé todos mis elementos. Si es que yo desactivo el reloj y vuelvo a activar, bueno, pero ya no en esta posición, y vuelvo a activar en otro lado, todo lo que había creado se perdió, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con con presionar el reloj porque puede obligarles a perder como toda la info. Entonces, en lugar, por ejemplo, de querer modificar la posición, vamos a modificarlo en función de la transparencia. Puede ser. Ah, ¿y saben qué nos conviene ahorita? Como trabajar también en función de la música. Entonces vamos a incluir este elemento, que es la música. Vamos a
Ujú. Entonces, capaz que estamos haciendo todo muy acelerado. Debería ocurrir antes, pero bueno, no pasa nada. Transparencia. Entonces, podemos nuevamente crear este esquema de transparencia a través del stopwatch. Creamos un keyframe. Para mí es como la mejor manera de trabajar, ¿no es cierto? Crear un keyframe donde quieres que se quede fijado y desde donde quieres que aparezca, generas nuevamente un punto. En este caso vamos a llevar toda la transparencia hasta 0, ¿no? Ay, miren que aquí yo tenía que haber tomado en cuenta cuánto duraba. Entonces tenemos ya igual opción de transparencia. Vamos a ver a todos. De hecho, podríamos incluirles un elemento de transparencia. Vamos a seleccionar todos. Usar la misma lógica. Este va a ser el momento en el que la transparencia sea como más profundo. Regresamos acá. Keyframe para todos. Y fíjense cómo todos responden al movimiento que estoy realizando sobre solamente uno de los frames, ¿no? Entonces ahora tengo una suerte de transparencia, una lógica de movimiento que responden a la transformación de mis objetos, ¿no? ¿Qué nos falta revisar? Hablamos de posición, de transparencia, nos faltan dos más, que son Escala. 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 Vamos a trabajar con la escala. Veamos qué teníamos acá. Las mejillas, ¿no? Entonces, jalo las dos mejillas. Veamos como dónde podrían estar. Por aquí y por acá, ¿no? Podemos hacer lo mismo, las mejillas van a ser chiquitas y crecen. Podemos darles también, ya, aquí, ya. Vamos por acá. Acá van a aparecer las mejillas. Pueden crecer, rotar. Tal vez de esta es la que debería crecer, ¿no es cierto? Porque es como el elemento más grande. Pero sí, a este más bien hagamos de crecer. Y a las mejillas les hacemos rotar. Entonces a la barbilla nos vamos a la S, que es la escala. Y este es el punto en el que queremos que sea totalmente grande. Y nos empezamos a preocupar de la escala desde que empieza a aparecer, ¿no? Fíjense que tenemos dos elementos. Uno en X y uno en Y. Voy a ir acá. Si es que quiero navegar, miren, entre los diferentes keyframes, las flechas, ¿no? Me permiten saltar de un keyframe a otro. Entonces, voy a moverme un rato, solamente, voy a ver keyframe un rato solamente para tenerlo visto, para saber cómo se modifica. Mientras están encadenadas, evidentemente corresponden al mismo movimiento las dos. Si no, puedo deformar las figuras como me plazca, que no es lo ideal, ¿no? Entonces vamos a encadenarla de nuevo. Vamos a mover nuestra posición hasta que empiece a aparecer. Vamos a decirle que crezca desde 25, ¿no?
Y ahora vamos a utilizar la característica de rotación también para nuestros elementos. Entonces, mejilla, mejilla. Rotación. Por un lado, tenemos cuántos grados queremos que se mueva hasta 360, donde está la vuelta completa. Y fíjense lo que pasa, ¿no es cierto? Si es que ya llego a 360, ¿cómo es aquí? Manzana 8. No. ¿Cómo hago la lupa? Spotlight. No. Esto está con las herramientas de accesibilidad. Accesibilidad. Zoom. Solo es Command Alt 8. Ya. Entonces, miren qué pasó. ¿Cierto? Voy a regresar a 0. Voy a regresar a 0. Si es que yo empiezo a girar, llego a 360 y vuelve a 0, pero se empieza a marcar 1 en X. Es una iteración de 360. Entonces, si yo modifico acá, pero bueno, ahorita no tiene mucho sentido porque no he marcado un punto de partida, ¿no? Entonces puedo decir aquí, cuando termina de crecer mi circunferencia, voy a marcar un punto en rotación. Me voy a 0 y voy a darles vueltas. Voy a dar, como darle cuerda, ¿no? Si es que le doy una. Si es que le doy 2. Uy, 7. ¿Qué bestia? Exageración. 2. Giran más rápido, ¿no? Si es que le doy 3, más aún. Vamos a dejar en menos 1. O podemos hacer que estén girando constantemente, o que giren, paren un rato y después continúen. Entonces, hasta ahora hemos visto estos distintos elementos solo para poder cerrar. No, todavía no vamos a cerrar, pero para poder, digamos, como darle forma finalmente a nuestra animación, capaz de transparencia. Vieron todos al mismo tiempo. Marcamos un punto en todas. Y al final del video, otro keyframe y que se vayan hasta 0. Ay, ¿qué pasó? ¿Vieron qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Salieron las mejillas. Se perdieron las mejillas porque nunca les dimos transparencia de 100%. Entonces vamos a mis mejillas de nuevo. Las mejillas no tenían un stopwatch. Entonces, acá nos movemos, marcamos y le subimos a 100. Tal vez debería pasar todo un poquito antes. Entonces seleccionamos todos nuestros keyframes y los movemos a la par, ¿no? Y por último vamos a ver como solo una cosa más antes de empezar a trabajar en lo que ustedes tienen que hacer. Fíjense en el movimiento que tienen
especialmente los ojos, ¿no? Que es donde podemos concentrarnos un poquito más. Los ojos se mueven. Ok, voy a quitarles la transparencia a mis ojos. A este ojo. Fíjense que el ojo se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme, con la misma velocidad siempre. Y por lo general, nada en la realidad se mueve así, ¿cierto? Las cosas empiezan con una velocidad inferior, probablemente la aceleración sí es constante, pero hasta que lleguen a una velocidad, tiene que pasar un tiempo y finalmente tenemos una desaceleración. Entonces vamos a seleccionar solamente los ojos. Vamos a ir a la posición y fíjense cómo se modifica la posición. Acá, ¿no? La velocidad aumenta de manera constante. Voy a desactivar un rato estas curvas. Vamos a... ¿Qué pasó? Ay. Un segundito. Ajá, ya, acá está. Ah, esto es una cosa que no vimos, lo siento. Esto es una cosa que no vimos. La manera de manipular. Bueno, hay como algunas cosas que no hemos visto. Primero, funcionan como capas, ¿no? Entonces hay elementos que pueden montarse sobre otros. El que está arriba se ve primero, el que está abajo se ve al último. Sobre la línea del tiempo, esta es una herramienta similar a la de Photoshop o a la de Premiere. No sé si en Animate funciona igual, pero podemos acercarnos o alejarnos en relación a lo que vemos en el timeline. Entonces, lo que hacemos para suavizar estas acciones es clic derecho, Keyframe Assistant y tienen este Easy Ease. Cierto que por lo general todos los keyframes los marcamos con Easy Ease. Esto es lo que hacemos cuando presionamos F9, ¿no? Que les decía que hay que acordarse. Entonces, en este caso, el movimiento... No sé si avanzan a notar la diferencia. Que acelera, va lento, después como otra vez tiene ese frenazo, ¿no? Si es que nos vamos al editor de gráficos, vamos a ver cómo cambia. Lo que era esa línea recta, ahora tiene ya otro formato, ¿no? Esta es la misma lógica del Easy Ease. ¿Cómo podemos identificar cada una de las curvas? En este caso es en relación al movimiento. Podemos ver en función de la velocidad. Entonces nosotros podemos forzar un poquito para que la velocidad sea mucho más lenta al inicio y que tenga un frenazo. Creo que ahí es más fácil cachar la diferencia, ¿no? Entre el ojo que es cuadrado y el ojo que es circular. Y miren si es que lo volvemos así aún mucho más intenso. Ahí quedó medio raro, ¿no? Entonces, por lo general debe tener también como un proceso de desaceleración. Esto es como muy forzado, pero miren como va lento. Uy, acá. Va lento, se acelera y después se frena. Si nos pasamos al otro ojo, ¿cierto? Todavía no podemos ver porque no hemos activado la opción de Easy Ease. ¿Cuál es el comando?
F9, ¿no? A la entrada y a la salida. En posición y en escala es como mucho más importante, mucho más interesante trabajar con estos elementos, pero en definitiva se utilizan todos, ¿no? Entonces, miren, tenemos como otra vez esta curva de Bézier que ya genera una primera aproximación a cómo se puede pulir ese movimiento, pero podemos de nuevo exagerarlos, ¿no? Y modificarlos para que tampoco sean necesariamente lo mismo en relación a la posición que lo que pasa en uno o en otro, ¿no? Veamos en escala cómo terminaría correspondiendo esta actividad con F9, ¿no? Y después del F9 vamos a hacer lo mismo. Capaz de aquí podemos dejar, que sea como mucho más rápido y después se frena. Ahí lo que es medio raro que acabo de cachar es que la barbilla también tiene un movimiento de posición que no coincide con el movimiento de rotación, ¿no? Entonces miren, perdón, con el de escala. Entonces miren el de escala de la barbilla dónde termina y el de posición dónde está. Pues capaz lo que podemos hacer es que la barbilla suba más de lo que debe. A ver, voy a encender primero un keyframe acá para saber dónde tiene que terminar. Entonces en posición le marco un keyframe, me regreso acá hasta indicarle dónde se va a pasar y después dónde debería terminar. Entonces lo que va a hacer la barbilla es subir más de lo que debe y después bajar a la posición en la que tiene que estar. Y esto también suavizamos, ¿no es cierto? Podemos seleccionar todos y suavizarlos a la vez. Ir a las curvas de Bézier. Y dependiendo de lo que queramos que pase, ¿no? Capaz que no, capaz que tenemos que inclusive quitar ese elemento. Ya son como apreciaciones que pueden ir definiendo en función de lo que quieran hacer. Hasta acá no sé si es que tenemos alguna pregunta. No. No, la verdad es bastante sencillo, ¿no? Al menos como lo que vamos viendo, trabajar con la misma línea de tiempo, identificar cuáles son los keyframes, mover en términos de la posición, de la escala, de la rotación, de la transparencia y tener la capacidad de articular, ¿no? Entonces piensen que ahora el elemento que tenemos para poder jugar y para poder modificar es finalmente los vectores que han sido desarrollados, ¿no? ¿Qué queremos que pase con nuestro pictograma? ¿Qué es lo necesario para que se genere? ¿Cierto? Va a aparecer los diferentes elementos desde la transparencia, vamos a generar algún sistema específico de rotación, las piezas se van anclando de diferente manera. Yo lo que sí quiero es que primero ustedes se den el tiempo de probar estas cuatro propiedades distintas, ¿no? Posición, rotación, transparencia y escala. Pero finalmente en el producto que hagamos no es necesario, no es estrictamente necesario que todas funcionen al mismo tiempo, porque puede, a menos de que veamos que tienen como una dinámica interesante, ¿no? Pero que finalmente lo único que nos queda pendiente sobre esta primera clase es identificar cuál es el proceso para exportar, ¿no? Vamos a ver, nosotros la composición, y aquí igual como tengan cuidado con estas diferencias. Hay una composición que es este proyecto 1, que es lo que cargamos desde Illustrator. Hay otra composición
que es el que se denominó Proyecto 2, pero es el que cargamos desde Photoshop. Y tenemos esta otra composición que es la que nosotros hemos animado. Entonces, todos estos archivos que nosotros seleccionamos empiezan a aparecer dentro de esta barra, ¿no? Una de esas es la barra para renderizar. Entonces, cuando nosotros nos vamos a File, Export, podemos renderizar a través de nuestro listado de elementos. Entonces, aquí aparece nuestra composición 5, que es la que teníamos seleccionada, y vamos a tener algunas características. ¿Cuáles son los settings en los que queremos cargar? Si es que queremos seleccionar algún tipo de extensión en particular. Y cuál es el nombre y el lugar en el que se va a exportar nuestro archivo. Entonces yo voy a ir a nuestra semana 5. Lo vamos a grabar acá. Se va a grabar como .mov, ¿no? Película.mov de 5 segundos. Y después de que seleccione esos elementos, tengo que presionar acá Render. Y con ese render se empieza a exportar todo lo que hemos creado. Como estos son bastante cortos en cuestión de duración, no les toma demasiado tiempo, ¿no? Y ya tenemos acá nuestra semana 5. Y lo voy a abrir con QuickTime. Algo pasó con mi QuickTime. Lo voy a abrir con el VLC. Otra vez. Listo. Entonces, esta es una primera pequeña introducción. Hay muchas cosas más que podemos y que vamos a ir profundizando dentro del análisis del After Effects. Yo os aliento también a que busquen, ¿no es cierto?, y sigan distintos tutoriales en los que les permita ir avanzando en función de lo que les interese más hacer. Es como una de las herramientas súper fáciles. Ves un tutorial y vas entendiendo, porque tiene miles de funciones, ¿no? Tienes miles de funciones. Nosotros estamos orientados en este caso más a lo que se correlaciona con la animación 2D. Sin embargo, en After Effects se puede trabajar también mucha postproducción de cine y video, ¿no? La actividad que vamos a realizar es esta animación de 5 segundos vinculada con nuestro pictograma, ¿no? Tenemos dos pictogramas. Hagamos los dos, animemos los dos. Animemos los dos elementos. Hay algunos requerimientos. Por un lado, utilicemos al menos 5 layers, ¿no es cierto? Esto implica descomponer nuestro pictograma en al menos 5 partes que puedan funcionar de manera independiente. Pensemos en la animación también, aunque sea como un elemento de 5 segundos, que contenga esta estructura narrativa, ¿no? Hay una introducción, aparece de algún modo. Algo pasa que de este clímax, ¿no es cierto?, se puede revelar y ver completamente, o crece mucho, o algo que sea como el punto principal de la animación, y después hay un outro, ¿no? Una salida. Idealmente empezamos y terminamos en el mismo keyframe para que esto se convierta como en un loop, ¿cierto? Que esto lo pensamos inclusive como desde ahora en una especie de GIF que pueda acompañar a
a su sitio web. Y no se olviden de suavizar las curvas, ¿no es cierto? Con este easy in y easy out, que finalmente es el comando F9. Tenemos ya esta identidad gráfica que viene dada, por un lado, por el tema de las animaciones, por otro lado, por la web. Entonces, trabajemos ya en un sistema gráfico que sea el que nos va a servir para todas las composiciones que vamos a hacer. ¿Preguntas, cholos? De mi parte, no. No. Ahorita entonces tenemos que trabajar con los pictogramas que nos llevan Nati. Sí. ¿Qué nos Yo tengo llevan? o sea, sí, estaba en un archivo, pero lo que pasa es que en mi caso solo está bocetado nada más, porque lo que dice Nati es que de cuatro comunidades ya están acabados los pictogramas. En cambio de los míos tienen como un boceto, pero no está en sí acabado. Si quieres te podría compartir para que veas más o menos cómo, o sea, lo que tengo del pictograma, porque no tengo vectorizado en Illustrator, solo está en Dale, papel. de una, veamos. Yo pensé que ya estaban todos los pictogramas resueltos. ¿El resto tiene pictogramas? No tenemos nadie. O Nadie sea, tiene pictogramas. lo que pasa es que según yo, ahorita nos mandó una carpeta en donde teníamos la información, los pictogramas que habían desarrollado con la comunidad, pero bocetados. O sea, solamente, Eso es lo que tengo nada más de los pictogramas. ajá, eso tenemos. Y eso no es el final, sino que solamente nos dio para que veamos. Ujú. Yo Esto tengo es lo un que... pictograma. Yo tengo Ahí un está. pictograma, pero porque hice para otro deber que era relacionado. Con eso puedo trabajar. Y eso es lo que tenemos ahorita y todavía aquí no sé si le van a pintar estas cosas de amarillo, si le van a dar una textura en estas cosas, porque solo está así nada más. Ujú. Que nos indicó Nati es que creo que solo de 4 estaban acabados, creo. Pero de esa comunidad no estaba, está así todavía, o sea, está en proceso, me imagino. Ajá, entonces tenemos una idea de hacia dónde van a llegar también los pictogramas, ¿no? Hacia dónde va a llegar como esta familia sígnica en general. Tenemos como una noción de cuál es el tipo de línea, de cuáles son las proporciones y la geometrización a las que obedecen estos pictogramas. Entonces, identifiquemos cuáles son elementos importantes que forman parte de los datos que vamos a cada uno a representar, ¿no es cierto? ¿Qué datos vamos a representar? ¿Qué información vamos a incluir en la web? Son preguntas de los alumnos, por ejemplo, que van a la universidad, algunos que estudian, otros que no estudian. Eso. Ujú. Todos son en relación a la educación. Sí, en sí el objetivo es humanizar estos datos acerca de las problemáticas que tienen los jóvenes al ir a estudiar. Bueno, antes digo, o sea, que pasan por la falta de conectividad y todo eso, en clases. Eso. Entonces vamos pensando igual, ¿no es cierto? En función del contenido que tenemos. Y en relación también a la manera en la que queremos organizar esta información dentro de la web, pensando dónde nos conviene incluir, además, como algún elemento animado que consiga este efecto, de resaltar tal vez como algún punto clave a través de algún elemento iconográfico, ¿no? Donde podemos incluir algo que esté vinculado con alguna de estas respuestas que permita generar esta reflexión sobre la problemática o que permita como identificar y concentrar sobre algún tema en particular. La otra cosa que podemos hacer es trabajar sobre el nombre de la comunidad. ¿Qué les parece? Pero este nombre debería igual adaptarse como que los requisitos que nos han dado, ¿no? Es como que tendríamos que diseñar de alguna forma un logotipo, no sé. No como logotipo necesariamente, pero seleccionar como una tipografía. Tenemos tipografía para... Tenemos tipografía para... Es que con respecto a eso, Nati dijo que teníamos una tipografía que es la única que íbamos a utilizar.
O bueno, eso es lo que entendí. Creo que era la Avenir. Ujú. Ajá, es de esa fuente que se va a aplicar y de ahí el diferente tipo de familia y el tamaño ya para darle jerarquía. Pero solo esa fuente podemos usar. Porque lo que pueden es hacer, animar el nombre con esta tipografía. Entonces tengamos el nombre de la comunidad con Avenir y que cada una de las letras vaya conformando la palabra, ¿no? La palabra, el nombre de la comunidad. Si tengo un icono de la comunidad, cada uno de los elementos debe estar en diferentes capas para que al momento de subir al After me reconozca como diferentes capas. Sí, Ya. exactamente. Exactamente. Y si es que Yo hacemos tengo. esto también, cada uno de los elementos va a ser independiente. Yo puedo trabajar, la puedo compartir. Sí, claro. Yo hice esta, pero era por otro deber. Puedo trabajar como que en estas practicando. Más o menos tiene el mismo estilo del que estamos manejando. Ujú. Tú hiciste ese. Ajá. Solamente vi una vez y dije, ah, entonces esto van a hacer y hice ahí para otra vez. Entonces tendría que tener, por ejemplo, esto en una capa y así. Ajá. Ajá. Entonces voy a animar esto. ¿Sí? Una, la otra es esa, ¿no es cierto? Ilustrar nuestros propios iconos por ahora, como parte de un proceso de igual de didáctico, ¿no? En clase, porque finalmente entendería que todos vamos a tener que trabajar con los mismos iconos que forman parte del sistema. ¿De acuerdo? ¿Me copian? Javo, una cosa, ¿te podría indicar ahorita más o menos los wireframes que hicimos con Andrea para ¿Ya? darte dónde voy a hacer las animaciones y para que se vea A ver, de una. tendré que animar. Espérame un rato, voy a buscar el archivo, ya te comparto en un minuto. ¿El wireframe es el mismo para todos? ¿O cada uno tiene su propio wireframe? Cada Cada uno. uno No, tiene cada diferente, uno. porque depende de la experiencia que quiera representar cada uno. Ujú. Entonces ahí también tenemos que ir entendiendo en relación a cuál va a ser el tamaño. Sobre todo si es que van a ser estáticos, ¿no es cierto? Si van a ser estos wireframes estáticos que no tienen la característica responsive, podemos definir de una vez cuál es el tamaño que debería tener. Entonces, en base a ese tamaño, empecemos a explorar la animación de iconos, símbolos, palabras, sí o si no palabras que querramos reforzar, ¿no? Me dices si es que ya se ve Ya se ve. yo aquí pensaba aplicar la que estamos haciendo con el personaje de la pose. O sea, Ujú. que es la mitad de la página, que sería en este caso la landing page. ¿Y Ujú. cómo sería la resolución entonces en ese caso? Me estás preguntando cuál sería El tamaño, no la resolución, el tamaño. Ajá. Ajá. Que depende, pues, de qué tamaño vas a hacer la página. Es una landing page y, o sea, ¿cómo te digo? Cada que se visualice, digamos, esa es la entrada. Te da la bienvenida con esa parte. Y Ujú. de scroll, y acá sería la siguiente sección. Y Ujú. aquí la animación como la mitad y la mitad acá de texto. Ajá. Eso. O sea, aquí va a ir una animación y la siguiente animación que voy a presentar es acá de los pictogramas de la comunidad. Ujú. Solo nada más iba a aplicar. De una. Entonces aquí, claro, tú sabes que va a ocupar el 50% de tu sitio web en ancho, ¿no? Sí. Lo más importante es que identifiquemos cuál va a ser el ancho más grande en el que se va a abrir, para que después, si es que tú le haces más pequeño, no pasa nada, no pierde calidad. Pero si es que le haces más grande, sí puede perder calidad, ¿no? Entonces, identifiquemos cuál es el ancho más grande que tiene una computadora o una pantalla O estándar. sea, creo, sí nos dijo Andrea, un tamaño estándar para una PC, pero no recuerdo ahorita, francamente. O sea, mañana le voy a preguntar bien para más o menos ya tener la idea.
El estándar es 1920 por 1080, ¿no? Ya. Entonces, en ese caso, la animación que tú harías sería de 1080 por... ¿Cuál es la mitad de 1920? Sin calculadoras, a ver. Chuta. 960, creo. Sí, 960. 960 por 1080. Casi que un cuadrado. Sí. Casi que un cuadrado. A menos de, y esta es como la otra cosa que tienen que pensar. ¿Cuándo trabajan en web? A ver, déjame compartirles un rato la pantalla ya. Ahí está. Cuando trabajamos en web, por lo general se trabajan, vamos a abrir cualquier cosa, YouTube. Se trabajan como dos tipos de, si ven, como dos tipos de elementos. Unos que llegan a ocupar todo el ancho de la página y otros que están encasillados solamente dentro de un marco. Entonces, yo que sé, voy a entrar en acá ya. No se vayan a asustar. Entonces, fíjense aquí. Tenemos el header, sí llega a ocupar los 1920. El contenido interno, no. En este caso, si me acerco del todo, sí. No, aún ni siquiera, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Yo no sé si es que ustedes van a utilizar algún framework. Por lo general, se utiliza mucho Bootstrap. A ver, pero... Por lo general se utiliza muchísimo Bootstrap. Y Bootstrap te permite tener estos dos tipos de container, ¿no es cierto? El container fluid y el container normal. Entonces, a ver dónde están acá los dos. Este es container, este es container. A ver, busquemos si es que aquí pueden haber como unos grids. No sé si es que les voy a... Ajá. Es que no sé en dónde están, entonces perdonen si es que de algún modo les llego a confundir, ¿ya? No es mi intención. Entonces hay dos tipos de containers. El que es container fluid y el que solo es container. ¿Vieron que hace como la diferencia entre que ocupe todo el ancho de la página? Miren, este es como un container. Este es un container fluid, como el header que se encuentra aquí en YouTube. Y esto que está acá abajo forma parte de mi div, que es clase container. Entonces no tiene el ancho completo, sino solamente se centra dentro de los 12 bloques que forman parte del contenedor de Bootstrap. Entonces, sí, creo que hay que pensar como también desde ahí para poder identificar totalmente cuál va a ser el tamaño de tu archivo, ¿no? Ya. Pero sí, más o menos yo, claro, te recomiendo como partir de esta noción de 1920 por 1080, pensar en el caso de que todo esté contenido dentro de un container fluid, ¿no es cierto?, que va a ocupar toda la página, que debería tener un formato casi cuadrado y que podría ser de 1080 por 1080.
la animación. Ya. Mm. Súper. Entonces, tenemos todavía un poco más de tiempo, ¿cierto? Empecemos a trabajar, hagamos que la clase se convierta también como este espacio de taller. Empiecen a explorar la herramienta. Si es que necesitan igual como tiempo para terminar de avanzar y resolver algunos de los elementos que forman parte del entregable de mañana, igual úsenlos para hacer y podemos ir como revisando cositas si es que tienen pendientes. ¿Qué pasó con tu compu, Caro? Nada, profe, me dijo que... Les voy a repetir otra vez, solo para que lo tengamos súper claro, ¿no? El trabajo hasta mañana, 9 de la mañana. Recopilación de estos elementos que están descritos en el EVA y que forman parte del proyecto que se ha realizado durante el primer parcial. Para el Sergio, mensaje para el Sergio. Sergio, si es que me estás escuchando. Hasta las 9 de la mañana, sube el trabajo. Por otro lado, estos 5 estilos que vamos a representar y que vamos a cargar como parte de la reseña del primer parcial, yo considero básicamente que son finalmente ustedes quienes tienen que hacer la selección, ¿no? Porque por un lado, la exploración de los estilos forma parte de sus propias inquietudes personales y al mismo tiempo de la manera en la que ustedes logran visualizar cómo se aterrizan los distintos conceptos y criterios que logramos manejar dentro de este sistema, ¿no? Como el sistema de identidad de toda la Confeniae, el sistema específico de identidad, que tal vez no es una identidad gráfica formal, pero de la identidad de la comunidad, la historia, reseña que están creando y al mismo tiempo el concepto que ustedes están añadiendo en este intento de humanizar la información. Pero también vale la pena que lo socialicen con Andrea, porque la próxima semana conmigo no nos vemos, y que revisen también cuáles van a ser como la retroalimentación, que probablemente la retroalimentación no avance a darles mañana, porque mañana como mañana es como día para pasar notas, va a ser como obligación al apuro calificar. Si es que no avanza a darles mañana la retroalimentación, el lunes está ahí. Y que con eso también ustedes conversen con Andrea para terminar de dar forma a ya cuál es la materialidad con la que van a representar su animación cuadro a cuadro. Para el próximo jueves, que no tenemos clase, y que no tiene que ser necesariamente jueves, porque yo jueves tampoco voy a calificar, porque tampoco tenemos trabajo nosotros. Pero para la próxima semana, los 12 primeros frames. Para la siguiente semana, los 24 primeros frames, ¿no es cierto? Los siguientes 12. Entonces, así la semana 5 trabajamos 12, la semana 6 otros 12, la semana 7 otros 12, y la semana 8 ya solo hacemos un paquete, postproducción, exportamos y estamos del otro lado. ¿Listo? ¿Dudas? Sí, profe. No. No. Entonces ya Bueno. comenzamos a pasar los 12 dependiendo del estilo que hagamos definido. Eso sería. ¿Cuándo tienen clase con Andrea? Mañana. Mañana. Entonces mañana mismo, pues. Mañana mismo. Si no, a más tardar el lunes. Ahí sí ya organícense ustedes, a ver en qué momento deciden conversar con ella. Yo voy a hablar con ella igual como para ponerle al tanto de estas exploraciones que estamos haciendo. Ya. Aquí. Y nada, nos vemos en 15 días. Comerán toda la fanesca. Ayuden a pelar los granos. Y nada, disfruten igual las vacaciones. Gracias, profe. Gracias, Listo, profe. profe. Nos Todos vemos en seguidos. 15 días. Chao. Bye. Chao, profe. Buenas noches. Chao. Chao, José.